Lucas capítulo 8, Mateo capítulo 13 y Marcos capítulo 4 son paralelos, es decir, son pasajes que prácticamente hablan lo mismo. Tiene que ver con los evangelios sinópticos, pero solamente quiero en esta noche leer el pasaje de Lucas capítulo 8. Pero para entender un pasaje precisamente nos tenemos que situar en lo que es el contexto. El contexto es lo que antecede y lo que va después. Yo quiero tomar un poquito el contexto de lo que precede a lo que vamos a leer, que está precisamente mejor narrado en lo que es el Evangelio de Mateo. Pero el contexto bíblico sitúa a Jesús teniendo una gran disputa con los fariseos en una casa. Cuando terminó esa disputa, se dirigió a la orilla del mar, el mar de Galilea, para subirse a una barca y desde allí predicar a una gran multitud, según lo que dicen los evangelios, que le estaba esperando para oírle. Inclusive algunos evangelios agregan que habían venido de otras ciudades para escuchar la enseñanza, el mensaje del Señor. Para hablarles, sin ser aplastado por la gente, porque había una gran multitud, entró a esa pequeña barca de pesca y la hizo separar de la costa para que el mensaje fuera totalmente entendido, porque en esa ocasión, cuando uno está a la orilla, la brisa hace que el mensaje se pueda escuchar claramente. Pues las orillas están situadas justamente o encerradas por unas colinas que están alrededor del mar, lo que formaría como una especie de anfiteatro acústico natural. La idea del Señor era que todos pudiesen escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Para Él era muy importante que todos escucharan. Pero su mensaje fue simple y comprendido por todo su auditorio. Él dijo lo siguiente en Lucas capítulo 8, versículo 4 en adelante, que dice lo siguiente: juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta pues es la parábola: la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y la quita de su corazón, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con un corazón bueno y recto retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. Amén. Gloria a Dios. Esta parábola, en primer lugar, nos cuenta un relato asombrosamente simple. El Señor predicaba muy simple. Seguramente desde donde el Señor estaba enseñando, hasta quizás se podía ver alguna escena similar a la que Él estaba relatando en ese momento. Algo que coincidiera y la gente pudiese ver
lo que el Señor les enseñaba. ¿Por qué? Porque Israel era un país no solamente de pescadores, sino también puramente agrícola. Un sembrador en aquella oportunidad salía para sembrar en un campo y metía la mano en una bolsa y sembraba al voleo, así se llama, sembrar al voleo. Y las semillas caían precisamente en diferentes tipos de terrenos. En segundo lugar, contiene unos puntos sutiles que deberíamos considerar. Por ejemplo, no se dice nada acerca del sembrador. Ni el problema nos dice que no está sujeto a su habilidad. En segundo lugar, tampoco se nos dice que la clave para la cosecha fueran los diferentes tipos de semillas utilizados. Nada se dice con relación al tipo de calidad de semilla en la parábola. También la lección que Jesús trata de enseñar es respecto a los diferentes tipos de tierras, nada más. Por eso es que necesita ser explicada esta parábola por el mismo Señor. Enseña también, en tercer lugar, que debemos tener cuidado cómo escuchamos. ¿Vio que dijo el Señor en esa parábola? El que tiene oídos para oír, oiga. En Marcos 4:10 dice, acerca del mismo pasaje, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Es decir, que no solamente los apóstoles, los discípulos, sino también la gente que estaba cerca de él se interesaron en poder saber el significado de la palabra, porque había algo oculto que él necesitaba explicarles también. En Lucas 8, el verso 9 y 10 dice, y le preguntaron diciendo, ¿qué significa la parábola? ¿Qué significa la parábola? Y él les dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a otros por parábolas, para que viendo no vean y para que oyendo no entiendan. Porque había un porqué de la enseñanza a través de la parábola. Cuando hablamos de misterio, no es algo que está oculto con algún significado místico o algo que nosotros no podríamos entender. Misterio en la Biblia es una verdad que era oculta o estaba oculta en el Antiguo Testamento, pero que ahora era revelada. Y los discípulos tenían oído para oír, es decir, porque ellos creyeron en él y estaban disponibles o dispuestos para escuchar lo que el Señor quería enseñarles. Los misterios estaban al alcance, según lo que dice el Señor, de los creyentes sencillos, de aquellos que habían creído en Él. Pero el misterio estaba oculto a los que no creían en Él. La ceguera espiritual, según el Señor en estos pasajes, es como que se agrava por causa de la incredulidad. Y Mateo capítulo 13, verso 16, dice el Señor, bienaventurados los ojos, vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. El Señor estaba dando a entender, bienaventurados ustedes que creen, que son sencillos, pero a ustedes les es revelado el misterio. Pero a los ciegos, a aquellos que han cerrado su corazón, a los incrédulos, no les es dado a conocer estos misterios tan sencillos. En cuarto lugar, algo importante, es explicada la parábola por el mismo Señor. No hay muchas parábolas explicadas por el Señor porque son simples, pero el Señor se toma el trabajo para explicar el significado de lo que Él quiso enseñar. Por ejemplo, dice que la semilla en esta parábola representa la palabra de Dios. El mensaje de la parábola tiene que ver más que nada con los terrenos. El suelo tiene que ver con el corazón humano, según lo que explica el mismo Señor. Y lo importante de esta parábola es que Él destaca 4 tipos de corazones o 4 tipos de terrenos diferentes donde cae la palabra del Señor. A veces uno con el tiempo de estar predicando la palabra
después de tanto tiempo de ser portador del mensaje del Evangelio. A veces uno se pregunta por qué el mismo Evangelio, la misma predicación, el mismo mensaje que es predicado en alguno y causa una conversión increíble, ¿cómo hace de que las personas dejen de pecar y se transformen y se conviertan y comiencen a vivir una nueva vida y dejen a un lado el pecado y quieran consagrarse a Dios para vivir en santidad y para consagrarse a Él y transformarse en siervos de Dios? El mismo mensaje en otras personas no causa lo mismo. En algunos llegan a endurecerse más, parece. En otros parece que le entra por un oído y le sale por el otro. Y en otros parece que siempre están tratando de aceptar el mensaje, pero nunca terminan de convertirse. Y uno puede hablar y enumerar un montón de casos parecidos a estos. Por eso mi pregunta en esta noche es: ¿por qué el mensaje del Evangelio no tiene el mismo efecto en todas las personas? En primer lugar, porque hay corazones duros, dice la palabra. Duros como un camino. Quizás usted, que es conocedor del campo, usted sabe que en un sector del campo se siembra, pero siempre hay un caminito por el cual transita la gente, va y viene. Inclusive hasta animales van por ese caminito. Y ese caminito llega a endurecerse a tal punto que parece que se vuelve firme como un pavimento. Y uno sabe que eso es un camino, por la dureza, porque lo utilizan constantemente. Este es el tipo de terreno que es el menos apropiado para que caiga una semilla, es el menos apropiado para que germine una semilla, justamente por su propia probabilidad de profundidad. El terreno está comprimido, está compactado, ese terreno es seco, es casi imposible que penetre agua en ese lugar. Dice la palabra que junto al camino justamente es un cuadro de un corazón que es impermeable a la verdad divina. No sé si se da cuenta. El mensaje es dado, la palabra es dada, la semilla es tirada, pero no penetra en el corazón. No puede entrar en ese corazón duro. Esta es la situación más inquietante de los 4 tipos de terrenos que habló el Señor, porque es una situación sin esperanza, por las condiciones justamente que presentó el Señor. Puede ser que en esta noche, en este lugar, a pesar de que alguien esté escuchando la palabra, a pesar de que se esté tirando la semilla, la simiente incorruptible, tengas un corazón duro que no puede penetrar la palabra de Dios. Por eso la incredulidad y el amor al pecado ha hecho que este corazón se vuelva muy duro como una roca, donde la verdad no puede penetrar y mucho menos puede echar raíces, porque no entra la palabra al corazón. Esta es la persona indiferente, es la persona sin esperanza, es este tipo de persona que está espiritualmente muerta y totalmente incapaz de comprender las estrategias de Satanás contra su vida porque están ciegos espiritualmente. Hay personas que tienen un corazón duro como un pavimento, como un terreno muy transitado. Dios los llama en el Antiguo Testamento que son personas duro de cerviz, que traducido en las nuevas traducciones bíblicas se les llama personas muy tercas, personas rebeldes, y un texto dice que son testarudos. Un ejemplo de esto lo encontramos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el joven rey Sedequías. De él leemos, por ejemplo, en Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 2 y 13. Anote, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versos 2 y 13. Dice así la palabra: E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías,
que él hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz. Ahí está, endureció su cerviz. Tenía un corazón duro. Otra versión dice que tenía un corazón duro y terco. Y dice, y obstinó su corazón, significa, y rehusó volverse a Dios, rehusó. Se endureció, dice otra versión, su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. A ver si entiende. Rehusó volverse a Dios. Endureció su corazón para no volverse a Dios. Su corazón fue tan obstinado y tan terco que rehusó arrepentirse y volverse a Dios. ¿Me está escuchando? Hay personas así, que rehúsan volverse a Dios. Tienen un corazón tan duro y tan rebelde y tan terco son, tan obstinado, que no quieren volverse a Dios, a pesar de que un profeta como Jeremías le hable la palabra de Dios. Ojalá usted nunca caiga en esta condición de tener un corazón así. Por más que le esté hablando un profeta de Dios, rehúsa volverse a Dios, no quiere, está obstinado, está endurecido. Hombres como él, como este rey, fueron los que, por ejemplo, apedrearon a Esteban, un gran hombre de Dios, el primer mártir entre los cristianos, quien los llamó en Hechos capítulo 7, verso 51, Hechos 7, 51 los llamó, dice, duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Esteban, hablando en su predicación lleno del Espíritu Santo, llama a aquellos que tenía enfrente de ellos: ustedes son aquellos como en el Antiguo Testamento, como sus padres espirituales, duro de cerviz, incircunciso de corazón y de oídos. Terminaron matándolo. Lo apedrearon a Esteban. Jesús representa este tipo de corazón de algunas personas como un sendero estéril, muy transitado alrededor de un campo, como una vía pública, atravesado por una multitud de iniquidades que cruzan continuamente, donde nunca fue arado por la convicción, nunca cultivó una búsqueda de sí mismo. Este tipo de personas no hacen un examen de conciencia, no tienen contrición de pecado, nunca se evalúan honestamente acerca de la culpa que lo carcome, nunca han experimentado un verdadero arrepentimiento. Este tipo de personas es como el necio en el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 7, que desecha la sabiduría, desecha la instrucción de la palabra. Pero lo que más llama la atención es que el Señor no se dirige a un grupo de ateos. El Señor no está hablando delante de gente gnósticas o que se dicen incrédulos. No dice, nosotros no creemos en Dios. Al contrario, los corazones que a Él lo estaban escuchando atentamente en ese momento, muchos de ellos pertenecían a un grupo selectos, religiosos, de una élite, según ellos, superior, como los escribas y fariseos. Allí estaban escuchando el mensaje de la palabra. Por eso hablo del contexto del capítulo 12 de Mateo. Estaban allí. Anteriormente estaban peleando con el Señor. Anteriormente le estaban pidiendo señal del cielo. Anteriormente ellos habían blasfemado contra el Espíritu Santo, separándose ellos mismos de la gracia por completo. Vayamos por favor a Mateo capítulo 12, verso 22.
en adelante, Mateo 12:22, porque es muy importante leer esto. Dice, verso 22, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Es decir, el Cristo. La gente creía y estaba ahí atónita, maravillada, diciendo, nos visitó Dios, envió al Cristo, al Mesías. ¿Será este el hijo de David? Verso 24, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Los fariseos estaban diciendo, este es una persona poseída por el diablo. Y lo que hace, lo hace porque lo usa el diablo. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Los discípulos. Pero si yo, por el Espíritu Santo de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es decir, el Rey está entre ustedes. El Mesías está acá. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que le dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres de ellas darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ese es el contexto que precede a lo que estábamos leyendo. Entonces el Señor dice, hay semillas que realmente caen en un corazón duro, como el de los fariseos. No va a penetrar jamás. Imposible que esta clase de gente se arrepienta. Tienen un corazón duro, porque tienen oído duro, porque sus ojos no ven. El Hijo de Dios está delante de ellos y no lo ven. Dicen que es el diablo. El pecado de ellos justamente personifica el máximo de dureza de corazón. Jesús, en otra oportunidad, a ellos mismos le dijo en 8:44 de Juan 8:44 le dijo, vosotros sois hijos del diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Por eso me quieren matar. No son hijos de Dios, son hijos del diablo. Y Jesús afirma que el corazón endurecido está completo a merced del diablo. Cuando uno tiene un corazón impenetrable por la palabra, cuando la palabra no te puede cambiar, no te puede convertir, no hace un efecto en tu vida, es porque no entró en tu corazón. No puede penetrar. Estás duro.
No quieres recibir la palabra de Dios. Por más que se te predique y se te predique y la palabra caiga y se te eche la semilla, si tu corazón no está preparado y está endurecido, no vas a tener ningún resultado, no vas a dar fruto. Al contrario, vas a estar a merced del diablo. Lucas 8:12 dice, y a lo de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Quita de su corazón la palabra. Como no penetró, como no pudo germinar, el diablo se ríe y dice, total, yo sé de qué forma puedo hacer que no entre la palabra. Quita la palabra. Te come la semilla. Envía aves para que te coman la semilla y no ni germine por la duda. Escuche, para que no crean y se salven. No es gracioso no convertirse. No es una broma que seas duro o que no estés convertido. No sé cuántos años pueda durar usted en esta vida. Algunos duran hasta 70, los más robustos 80. Pero esta vida es una preparación para la eternidad. Allí no hay límite de años, es eternamente y para siempre. Dice la palabra que Él envía la semilla, la palabra, para que crean y seas salvo. Si no puedes creer, no vas a ser salvo. Sencillo, ¿no? Y el diablo tiene sus mecanismos. Pablo dice que tiene sus estratagemas para arrebatar la palabra. Y además Pablo indica que no deberíamos ignorar sus estratagemas. Ahora, no siempre el diablo obra diabólicamente, porque sería muy obvio, usted rechazaría lo que él hace. Él utiliza el engaño. Él no anda ni con blanco ni con negro, a él le gusta el gris. Porque si viene con algo negro, usted lo rechaza y usted dice esto es del diablo. Pero él viene con algo que no es ni blanco ni negro, es algo gris. Inclusive dice la Biblia que tiene hasta sus ministros. Si rechazás la palabra que se te ha predicado, si no querés obedecer al Evangelio, si no querés que la palabra entre a tu corazón, si no querés convertirte, el diablo tiene sus ministros para hablarte la palabra, pero de una forma errónea, para hacerte escuchar lo que realmente te gusta escuchar. Dice 2 de Corintios capítulo 11, versos 14 y 15 lo siguiente, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. 2 de Corintios 11, versos 14 y 15. Pero no me sorprende para nada, dice Pablo, porque aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás se disfraza como ángel de luz. Él no es ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los que lo sirven también se disfracen de siervos de la justicia. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. La gente incrédula, dura de corazón, cae víctimas de esta clase de ministros. Él confunde a la gente con sus estratagemas, menoscaba al verdadero evangelio y algunos les prestan el oído. Utiliza tus pasiones pecaminosas humanas para que sea una mezcla sobre tu vida. El temor al que dirán, si realmente te convertís, si realmente cambiás, si realmente querés dejar a un lado el pecado y las amistades que te ensucian y te quieren hundir juntamente con ellas. Pero ¿qué dirán si no voy más a ese lugar? ¿Qué dirán si no los visito más? El orgullo, él utiliza la obstinación, los prejuicios, los diversos apetitos carnales, todas estas cosas
En la antigüedad dice que algunas mujeres cargadas de pecado también, que cayeron víctimas de ministros fraudulentos. El amor por los placeres de pecado, porque sabe que el diablo sabe bien que el hombre ama más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. El hombre ama más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Por eso no quieren venir a la luz. Juan 3:19. Él se aprovecha de toda esta circunstancia, de este cóctel diabólico, carnal. Y luego de ganarse tu atención, porque en realidad es como que capta tu atención y crees que esto es el Evangelio, termina desviándote de la verdad para que juntamente puedan ser condenados en el infierno, preparado para Él. Pero Él quiere llevarse a los que más puedan. ¿Cómo se encuentra tu corazón hoy? ¿Está duro como una roca? No es que el sembrador sembró y tiró y parte cayó sobre la roca. No está hablando de ese tipo de roca. Está hablando de un terreno donde abajo, como no se lo pudo limpiar bien, cuando se pasó el arado no se encontró ese tipo de obstáculo, está allí abajo. Hay una roca, es imposible de que penetre la palabra del Señor. Dios te pide en esta noche, dice: hijo mío, dame tu corazón. Amén, dame tu corazón, así como está. Él no lo va a regenerar, Él no lo va a recauchutar, no, Él no va a trabajar sobre ese corazón. Dice la palabra: os daré un corazón nuevo. Amén. ¿Por qué el mensaje del Evangelio no tiene el mismo efecto en todas las personas? Porque hay corazones duros como un camino, pero además hay corazones con poca profundidad. Otro tipo de terreno es una delgada capa de tierra con un extracto de roca por debajo, que tipifica justamente a una persona de corazón de poca profundidad, que responde de inmediato al mensaje, pero ¿sabe cómo responde? Superficialmente. Hay personas que responden de inmediato, pero a la larga uno se da cuenta que fue una respuesta superficial. Jesús habla de una experiencia de raíces de poca profundidad. La vegetación no puede vivir mucho tiempo en un clima seco, como Israel, y crece, pero carece de profundidad. De repente vemos que crece verde, frondosa, con rapidez, pero con la misma rapidez que creció, también con la misma rapidez muere, sin alcanzar la madurez para dar fruto. Ahora, este crecimiento es inútil, pues no da ninguna ganancia al sembrador. Este tipo de planta está destinada a morir cuando brota, porque en realidad no va a haber profundidad para mantenerla viva. Este es un buen ejemplo de muchas personas que responden de esta manera al Evangelio. Ellos parecen muy receptivos, muestran gran interés, intelectualmente son muy receptivos, hasta responden con mucho entusiasmo, son muy entusiastas a la hora de responder a la palabra del Señor. Dice la Biblia en Lucas 8:13 que reciben la palabra con gozo, pero todo eso oscurece ese gran gozo porque en realidad tiene poca raíz. Dice la Biblia: crecen por algún tiempo, pero como su fe es superficial y al ser probados no tienen raíces, su fe va a sucumbir inmediatamente. Bien dijo Jesús en Juan 8:31: si vosotros permanecéis en mi palabra, recién seréis verdaderamente mis discípulos. Escuchen, Hebreos capítulo 3, verso 14 dice lo siguiente: pues si somos fieles hasta el fin,
si somos fieles hasta el fin. No un mes, no un año, no 2 años, no 15 años, sino hasta el fin. Confiando en Dios, con la misma firmeza que teníamos al principio, esa fe con la cual te entregaste, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Amén. No es solamente creer un tiempito, no es solamente gozarnos en Cristo por unos meses o por 1 año o 2, es hasta el final, con la misma intensidad y con la misma fuerza que creímos al comienzo. Colosenses 1:23. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Por favor, entienda esto. Deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. Acá no hay nada que tenga que ver con poca profundidad. No tiene nada que ver con vivir un evangelio liviano o un evangelio de a poquito. Tiene que ver con creer y mantenerse firme hasta el fin. Gloria a Dios. Seguir perseverando desde el momento en que escuchaste la buena noticia hasta el final del mundo. Aquellos que tienen este tipo de fe superficial y que responden al mensaje del Evangelio en forma rápida pero superficial, probablemente tienen esa fe superficial por algún motivo egoísta escondido. No sé si alguna vez usted se ha enterado de que alguien vino a Cristo por un problema. Yo he conocido mucha gente, por ejemplo, ha venido a Cristo y se le ha predicado y ha venido y pidieron oración. Oración, ¿sabe por qué? Por un trabajo. Pastor, necesito trabajar. Así que oramos por la persona. Al día siguiente consiguió trabajo. Hacía como 1 año que no tenía trabajo. No le vimos más. Creyó y se gozó en el Señor. Y hasta dio testimonio. Pastor, el Señor me respondió rápido por el trabajo. Pero nunca más se congregó. Todo lo recibido fue superficial. ¿Cuánta gente ha venido por una sanidad? No solamente por su sanidad, ha venido por sanidad de otros, pidiendo por otros. Y el Señor muchas veces, como vemos en los evangelios, ha respondido con milagros, con sanidades, haciendo cosas imposibles. Después que recibieron la sanidad o que se le ha respondido a su petición, si te he visto, ¿cómo dice el dicho? Si te he visto, no me acuerdo. Ni por gratitud perseveran, porque uno podría decir, bueno, vengo para dar gracias a Dios, pero ni eso. Una fe superficial muchas veces está escondido en esto, con un egoísmo que a veces tiene la persona de querer recibir algo y listo, después se acabó. Piensan como que el Señor es el que tiene que arreglarle sus problemas, o es aquel que tiene que hacerle la vida más fácil. Ellos no toman en cuenta realmente el costo de lo que es ser un verdadero discípulo del Señor. Solo por un tiempo se deleitan emocionalmente. Hay euforia, hay lágrimas, hay abrazos, hay aplausos, pero esto es por un tiempo muy corto y limitado, según lo que dice la Biblia. Todo esto confunde a otros cristianos también pensando que hay una verdadera conversión arraigada y hasta nos gozamos y damos testimonio. ¿Viste cómo se convirtió? ¿Viste cómo Dios lo tocó? ¿Viste cómo realmente cambió? Ahora llora por las cosas de Dios, está quebrantado y estamos ahí extasiados por lo que Dios ha hecho en su vida. Después que hemos dicho eso, no sé cómo tragarnos las palabras o cómo hacer para volver las palabras nuevamente adentro porque no le dimos más. Desapareció en acción.
y uno queda medio como desilusionado. Y hasta algunos se apagan o se apocan en la fe pensando que todos son así. Pero no debemos creer que siempre una expresión de gozo es característica definitiva de una verdadera conversión a Dios. La alegría es una respuesta bien auténtica y muy apropiada. Inclusive la Biblia dice que el cielo se llena de gozo cuando un alma se convierte. Lucas 15, 17. Pero el gozo a veces, fíjese cómo dice este pasaje, acompaña a una falsa conversión. Lo dijo Jesús. Ni la alegría hiperactiva, ni la agradecida quietud tienen algo que ver con una verdadera conversión, con una verdadera profesión de fe. Solo el fruto revela la clase de fe que esa persona va a tener. Para ver el fruto, hay veces que hay que esperar bastante tiempo. Dice la Biblia en Mateo 12:33, por el fruto se conoce el árbol. Y hay veces que para ver un buen fruto hay que esperar bastante tiempo. Hay un gozo aparente y una fe que no fue genuina, como bien lo dice Jesús, pero Juan lo dice de esta forma en 1 de Juan 2:19, escuche, ya voy terminando, aunque salieron de nosotros, en realidad nunca fueron de nosotros, porque si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. El hecho de que nos dejaron comprueba que no eran de los nuestros. Juan, lisa y llanamente, ¿no? No eran nuestros. En realidad, eso que se fueron comprueba justamente que no estaban realmente con nuestra fe. Es tiempo de escarbar la tierra. Es tiempo de remover un poquito los obstáculos, quitar los estorbos del crecimiento. Quizás abajo de la tierra haya una piedra, algo que hace de que tenga poca profundidad tu terreno espiritual, tu corazón. ¿Qué puede ser que obstaculice el hecho de que la raíz de la palabra de Dios no pueda profundizar en tu vida? Las pruebas vendrán seguro. Vas a ser probado. ¿Qué va a revelar la prueba? ¿Que estás firme sobre la roca que es la palabra del Señor o que no tenía raíz y te echaste a perder?